fijen bien en los micrófonos, que no me los vaya a llevar. Hermanos, quiero dar gracias al Señor en primer lugar por estar con ustedes. Una vez me dijeron que un pastor siempre tiene que estar listo cuando lo inviten a predicar y no decir ¿por qué me avisaste esa última hora? También quiero solamente tomar un par de minutos. Por favor, hace como 8 años, 9 años, llevo a alguien a la congregación allá en Virginia y nadie lo conocía. Creo que era una hermana en Cristo. Y me dice, le dije, qué alegría de verte. Y me dijo, oh sí, pastor, he escuchado de usted y por donde yo vivo, todos hablan que por allí, allá en Annandale, Virginia, hay un pastor que no ve, así que he venido a ver al pastor ciego. Así que si ustedes tienen expectativa de ver cómo yo voy a predicar porque no veo bien, espero que pueda salir en este momento. Porque no quiero que tengan en su corazón la expectativa del pastor Rudy. No quiero que tengan en su corazón, ¿y cómo predica un pastor que no ve? No quiero que tengan en su corazón ahorita, en sus mentes, a ver cómo le va. Es tan gracioso, pastor Rudy, que debe ser una maravilla en el púlpito. Por favor, no piense eso, ¿sí? ¿De quién es el mensaje? ¿Hemos venido a adorar a quién? ¿Hemos venido a rendir culto a quién? Entonces ahí nos presentamos. ¿Amén? Amén. Ok, hermanos. La razón que sentí en mi corazón, en el espíritu, de compartir el libro de Ezequiel es porque sobre la base del mensaje del púlpito que el pastor Ryu predicó, que él lo llama el mensaje del año. ¿Se acuerdan cuál es el mensaje del año? ¿Cuál es? Amén, hermano. El mensaje del año es el mensaje que tenemos que recordar todo el año. El mensaje del año es que hay que romper esos moldes viejos y poner el molde nuevo. En esencia es lo que es. Es así de simple. ¿Lo pueden recordar todo el año? Y la razón es porque el libro de Ezequiel está hablando aquí, especialmente en este capítulo, está hablando al pueblo de Dios. No voy a compartir la palabra a incrédulos. Recuerdo que hay algún inconverso aquí. Pero por lo general, si es que hay, es la minoría, pero voy a compartir la palabra al pueblo de Dios. Uno de los problemas que hubo en el tiempo del profeta Ezequiel fue que en realidad el pueblo de Israel había perdido completamente su relación con Dios, teniendo el evangelio que les había dado el Señor de Génesis 3:15, pero ellos en realidad en su enfoque equivocado se olvidaron del evangelio. Tal es así que en el capítulo 34 el profeta Ezequiel específicamente habla a los pastores y a las ovejas. No vamos a ver el capítulo, pero lo pueden leer en sus hogares, en la cual él habla directamente a nosotros, los pastores y futuros pastores, de que no podemos jugar con las ovejas del Señor. No podemos jugar con el rebaño del Señor. Los pastores no estamos para exhibirnos, a ver qué bien predicamos o qué bonito se predica. Y como me dijo un hermanito con respeto, es que pastor, como usted es bien chévere, va a predicar chévere. Yo no he venido a predicar chévere, ¿verdad? No tampoco he venido a impresionar, nada de eso. Pero como pastores tenemos una gran responsabilidad con respecto a las ovejas. Porque los pastores cometemos muchos errores que maltratamos a veces a las ovejas. A veces les hablamos en una forma como que nuestras palabras a veces parecen látigos. Tenemos que curar a las ovejas, dice el Señor. Si están quebrantadas hay que sanarlas. Y hay una expresión en Perú que dice, tienes un poco de lana, te das el dinero, ¿verdad? Y acá dice que a las ovejas los pastores le quitan la lana, ¿verdad? Para hacer negocio con su lana. Entonces, habla directamente a los pastores que no es nuestra función tomar ventaja de las ovejas o no sanar a las ovejas heridas y que no nos importe. No, como pastores no estamos para eso. El pastor que hace eso ha perdido totalmente el enfoque que es en Cristo. Totalmente. Y luego dice el Señor que
a los pastores el Señor nos quita ovejas. Por eso es que es posible que dentro de una de las razones por las cuales se van ovejas de nuestras iglesias es por culpa del pastor. Porque no se siente que son pastoreados y se van. Pero luego del versículo 17 en adelante, del capítulo 34, se refiere a las ovejas. Donde dice que las ovejas, entre ellas mismas, se hacen daño. Cuando el pastor le da agua fresca de beber a las ovejas, la primera ovejita lo recibe, y la segunda ovejita que viene atrás, le toca su turno. Pero la primera, antes de terminar de tomar el agua, mueve sus patitas debajo de la tierra, para que salga la tierra y el agua quede sucia, para que el agua que viene a tomar la segunda, toma agua impura. Y también dice que hay ovejas que tienen cachos, que empujan a las otras ovejas y las sacan del rebaño. Y yo, dice el Señor, yo castigo a esas ovejas. O sea que el Señor es el Señor, como dijo el pastor, el Señor es el Señor de su ley, incluyendo al pastor, incluyendo a las iglesias. Pero no podemos caer en ese pecado. Ni ustedes como miembros, las ovejas, ni nosotros los pastores. Cuando perdemos el Evangelio, como lo perdió Israel, es que se llega a ese punto. Por eso que en nuestras iglesias, en Estados Unidos, por lo general, hay miles, si es posible, no creo que es equivocado decir millones, que están volando de iglesia en iglesia y no paran en ninguna iglesia porque no consiguen respuestas. ¿Y cuáles son las razones? O que el pastor dijo esto, o que el pastor provocó esto, que el pastor se fue con la hermana, que el pastor robó, que el pastor solamente dice esto, o si no, las ovejas, que es la clase de miembros que tienen, mira a la hermana, mira lo que hace el otro, y eso es todo lo que hace. Y eso es que aquí no hay evangelio. No hay un enfoque, todos están enfocados en las personas. Por esta razón es que el profeta Ezequiel fue usado por el Señor para hablar. Y en este capítulo 36, ustedes lo que saben, lo que sigue en el capítulo 37 de Ezequiel, el famoso valle de los huesos secos. ¿Quién llegó a estar como huesos secos? El pueblo de Dios. Cuando nos desenfocamos nosotros totalmente de ello, entonces podemos llegar a ser en nuestras iglesias, podemos tener un bonito edificio, buenas bancas, buenos todos, pero espiritualmente estamos como huesos secos, desde el pastor y todas las ovejas. Por eso que el profeta Ezequiel es usado por el Señor en una forma maravillosa para hacernos despertar. ¿Y por qué razón digo esto? Porque cuando caemos en los viejos moldes, en los cuales hemos sido enraizados, a veces nosotros no queremos soltar esos moldes. Y hace mucho daño los viejos moldes. Los viejos moldes que tal vez con un buen corazón hemos recibido, que tal vez de buena fe lo hemos grabado en nuestro corazón. Es posible que se están tan enraizados que no nos dejan avanzar. Por eso que el profeta Ezequiel habla y dice aquí, si ustedes miran en sus Biblias, en el capítulo 36, versículo 33, dice: así ha dicho Jehová el Señor. El día que yo los limpie, entonces, de todas vuestras iniquidades. Y ese es el problema que hay. El pecado en nosotros. Tal vez nosotros no estamos robando, tal vez no estamos haciendo drogas, no estamos metidos en alcohol, de repente hay por ahí, pues, toda la iglesia tiene por ahí, sino que están escondidas, fumando, están en adulterio, están haciendo fornicación, están en alcohol, es posible. Yo no digo en mi iglesia no, pero a veces como pastores no sabemos quién está haciendo eso, están escondidas. El pecado está dentro de la iglesia. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo que el enemigo de la iglesia no está fuera de la iglesia, sino que está dentro de la iglesia. Entonces nosotros, el profeta Ezequiel acá dice que recuerden que muchas de las razones por las cuales la iglesia se desenfoca es por el pecado. Cada quien sabe en qué pecado todavía estamos ahí enraizados, que todavía nos arrastra, ya sea como pastor, ya sea como miembros, nos arrastra todavía y nos tiene. ¿Qué es lo que trae el pecado? Es bien claro, todo el pecado lo que trae es hacernos sentirnos solos. Ahorita podemos nos vemos todos y qué feliz estamos aquí en Corea y parece que todo está bien, pero si yo estoy mal delante del Señor, si puedo estar rodeado de muchas personas, puedo estar aquí en Corea, pero me siento solo. ¿Por qué razón? Porque espiritualmente estoy mal, pero en apariencia puedo estar bien. Otra cosa que trae el pecado es que destruye. El pecado nos arruina espiritualmente hablando.
Parece que todo está bien. O que alguien me dijo, pastor, qué bonito se viste usted. Yo le digo, yo no me he visto, mi esposa me viste. Si yo me vistiera, soy un desastre. Pero no porque, la corbata está bien, la ropa está bien. No quiere decir que por dentro estoy bien. Pero si yo estoy espiritualmente mal y no tengo realmente ese encuentro, ese gozo, ese disfrutar del Evangelio en mi corazón, entonces espiritualmente estoy como una ruina, que el Señor sí me ve como tal. Los demás tal vez me pueden ver diferente a mí, o me pueden ver de otra forma, pero el Señor me ve espiritualmente que estoy mal. Así veía el Señor a Israel. En apariencia nos vemos bien, ¿verdad? Bien perfumaditos, bien vestiditos, se ven bien, ¿verdad? Todos nos vemos bien bonitos, pero sin fruto. En el Evangelio, sin fruto. Somos como una tierra árida que parece que está bien. Entonces tenemos que tomar una decisión cada uno de nosotros. El hecho de que estamos aquí en Corea no quiere decir que somos la élite, espiritualmente hablando. Cuando yo recibí el llamado del Señor y fui a estudiar al seminario de Southwestern en Estados Unidos, yo en mi corazón sentí que yo estaba yendo donde estaba la crema innata del cristianismo, donde estaban los llamados, los elegidos de Dios. Y yo dije, gloria a Dios, yo iba a ir allá. Encontré adulterio, encontré borracheras, encontré pastores que habían mandado a sus hijas que estaban terribles para ver si se casaban con un pastor y cambian. Ingresamos nosotros 185 ese año y por ahí conocí a Trini, ¿cómo se llama? Roy Méndez. Ya, no soy tan antiguo como él, pero bueno. Fuimos como 185 nosotros ese año. Al final de 4 años, graduamos 36. De esos 185, solamente hubo un matrimonio. ¿Quién cree que fue? Yo y mi esposa. Después de 36 años en el pastorado, 37 años en el pastorado, ¿cuántos creen que quedan de los 35 que graduamos? Yo y mi esposa y otro hermano. Cuando uno se desenfoca, viene la ruina espiritual. De una forma u otra, el pecado es lo que está haciendo daño en nosotros. Cada quien con su pecado. Si quiere seguirlo manteniendo, sígalo manteniendo. Esos pecados de apariencia, esos pecados que parece que están bien ante los ojos de los demás. Pero nos destruye, nos hace aparentar como que nos vemos bien, pero en realidad ante los ojos del Señor no estamos nada bien. Por eso miren lo que dice en el versículo 33. Enfatiza, dice, así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas, dice, vuestras iniquidades, de vuestros pecados, ¿verdad? Ese día, dice, haré también, dice, que sean habitadas las ciudades. O sea, el día que reconozcamos como hijos de Dios, el día que reconozcamos como pastores, el día que reconozcamos como líderes, como diáconos, como remanentes, póngase el nombre que usted quiera, pero el día que reconozcamos, Señor, en este pecado estoy mal, en esto estoy mal delante de ti, pero el día que tú me limpies, ya no me voy a sentir solo como una ciudad vacía, me voy a sentir habitado porque tu presencia está en mí. Realmente el Espíritu Santo ya no es una palabra que mora en mí, vive en mí, es parte de mí. Ayúdame a mirar con ojos espirituales, ayúdame a oír con ojos espirituales, ayúdame a hablar tus palabras, Señor. Que sea tu templo donde quiera que yo vaya, es tu templo el que está lleno. Donde yo entre, no entro, yo entro en el Evangelio. Y ya no nos vamos a sentir solos, aunque estemos rodeados de personas. Pero eso solamente lo hace el Señor cuando nosotros vamos otra vez delante del Señor. No importa que tantos años de pastor tenga uno, no importa que tantos años de remanentes tengan ustedes, tenemos que ir ante el Señor y quitar esos pecados que Satanás quiere para que nosotros mantengamos esos moldes viejos. O seguimos con el mismo molde, de que parece que estamos, porque estamos rodeados de gente, que parece que estamos bien, pero está solo, quítese ese molde. Tenemos que llevar el molde que cuando estamos limpios delante del Señor, entonces ya no me voy a sentir como una ciudad vacía.
Porque ya Emmanuel en mí en realidad es una realidad. Luego sigue diciendo, le sigue diciendo al pueblo de Dios, y ahí estamos incluidos todos, incluso hasta los cunas. Y por si acaso soy cuna. Y dicho sea de mí, lo estoy explicando con una cuna biblia. Una cuna que Biblia. Entonces dice en el versículo 33 que la ciudad que está vacía, dice que el abacé que ya no se vacía. Haré también, entonces dice, que sean habitadas las ciudades. Y también dice, y las ruinas serán reedificadas. O sea, espiritualmente, que a veces nos sentimos nosotros muy mal, como hijos del Señor, es increíble, y más ahora que estamos en el movimiento del aposento alto, es increíble. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo estás, hermanita? Sí, estoy con una depresión tremenda. ¿Cómo? ¿Y tú cómo estás? No, pues las cosas están difíciles en la iglesia. ¿Cómo? Estamos como arruinados espiritualmente hablando. Pero aquí nos dice el Señor que cuando vamos al Señor, Él dice, Él nos va a limpiar de eso que usa Satanás, que está grabado en nuestra mente y no quiere que nosotros lo quitemos. Él va a usar para que nosotros entonces, cuando vayamos delante de Él, entonces esas ruinas que hay realmente, ya no van a ser ruinas, sino que Él dice, y las ruinas serán, ¿qué? Reedificadas. Gloria a Dios cuando el Señor nos levanta. Gloria a Dios cuando uno se siente mal y ha vivido atrapado por Satanás en una vida miserable realmente, y siendo hijo de Dios. Y luego qué hermoso es cuando el Señor lo reconstruye a uno, lo que habla el pastor, una recreación, nos recrea otra vez. Pero eso tiene que ser con el Evangelio en uno. No perder el Evangelio, no hablar solo del Evangelio. El Evangelio tiene que vivir en mí. Tiene que ser parte de mí. El apóstol Pablo en Mateo 16, 25, él dice, mi evangelio, mío. Para que sea mío, el apóstol Santiago dice, no se engañen solamente oyendo. Ustedes podemos recibir 40 días en Tebu, año tras año. Pero si solamente oímos y no lo hago mío, entonces está de más. No vamos a ser reconstruidos. Todos los años vamos a venir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Escuché por ahí y lo voy a compartir con respeto. Y me lo dijeron allá en Estados Unidos también. Muchos toman un montón de notas y no la ven. ¿Eso ayuda? ¿Eso edifica? No edifica. No edifica. Por eso que nos dice aquí el profeta Ezequiel que cuando nosotros venimos a Dios, y por eso me encanta lo que el pastor Ryu dice, los tres hoy, porque todos los días el diablo está ahí que quiere que vivamos solos, como que Dios no existe, como que no hay Emmanuel. Todos los días quiere que vivamos nosotros como unas ruinas espiritualmente hablando. Por eso que la palabra de hoy, la oración de hoy, la evangelización de hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tenemos que caminar con Emmanuel. Pero no solamente eso, miren lo que dice en el versículo 35. Y dirán, perdón, el 34. Y la tierra asolada será, dice, labrada. O sea, es así como vivimos, lo que le decía. Somos hijos del Señor, pero no tenemos frutos del Espíritu. Podemos tener buen fruto de asistencia. Me río porque yo no fui un buen estudiante, de verdad, bien flojo. Bien flojo y estudiaba solamente para pasar y ya. No me gustaba estar en los primeros lugares. En el fondo, ¿sabe qué? Sí, sabía que podía, pero no me gusta la presión. No me gusta que me estén, ya bajaste las notas. Así que mejor me mantenía abajo para que no me digan. Está brutito, que se quede ahí abajo. No hay presión porque no puede. Yo estudié así. Yo fui ese tipo de persona. Y ya después, cuando conocí al Señor, ya me puse en orden, ¿verdad? Pero en realidad no tenía mucho fruto. Me sentía que no había logrado mucho y a veces eso trabaja en el autoestima. A veces nosotros recibimos presión con respecto ¿y cuántos abortos tuviste este año? Ninguno. ¿Ya grabaste el segundo solución? No, todavía. ¿Y cuántos años estás en el aposento? 8.
no hay fruto. El apóstol Santiago dice que todos aquellos que solamente oyen la palabra se están engañando a sí mismos. Tenemos que ser nosotros, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Tenemos que ser la mía. En otras palabras, tiene que vivir en mí. Para que viva en mí la palabra, entonces tiene que vivir, yo tengo que grabarla en mí. Pero no solamente los inteligentes la graban. Y los que somos un poquito flojos como yo era, pensamos que el inteligente con leer una vez se le quedó grabada. El inteligente repite hasta que se le queda grabada. Nosotros tenemos que hacer eso con el Evangelio. Si no, nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Y el diablo es lo que está haciendo. Él quiere que vivamos nosotros olvidándonos del Evangelio, como el pueblo de Israel, que llegó a ser una ruina. Llegó a sentirse un pueblo solo en medio de las ciudades, en medio de otros pueblos. Llegó a sentirse como que una tierra asolada, o sea, una tierra árida que no tiene fruto. Nosotros podemos caer en eso mismo. Nosotros no estamos saliendo, y yo personalmente voy a hablar, yo no estoy saliendo de una denominación para entrar a otra denominación. No estoy saliendo yo de eso. Eso no es mi meta. Mi meta es, yo siempre dije, que si algún día yo cambiaba, tenía que ser por la obra del Espíritu Santo, si no, ya les he compartido. Soy bautista hasta la muerte, tiene que ser solamente por el Espíritu Santo. Y aquí estoy por eso. Pero si un día ellos se desvían del Evangelio, que para mí yo lo llamo el Evangelio en orden, y igual sí voy a dar. Porque esa es mi convicción, ¿sí? Entonces lo que dice el profeta Isaías, Ezequiel, en el versículo 35 dice, y dirán, aquellos pueblos que están alrededor de Israel veían cómo Israel estaba. Israel no tenía que decir, nos sentimos mal, nos sentimos asolados, como vacíos, como una ciudad vacía, nos sentimos como una ruina, que antes estábamos bien, ahora somos una ruina, nos sentíamos, antes éramos como una tierra fuerte y ahora somos como una tierra que no da fruto, nos sentimos mal, quiero que sepan cómo nos sentimos. No hay necesidad de decir se ve. No hay necesidad que yo diga, yo estoy mal, no he orado, no he leído la palabra del Señor, en primer lugar no lo voy a decir, pero no hay necesidad de decirlo, se ve. Se ve en nuestra manera de hablar, se ve en nuestra manera de orar, se ve en nuestra manera de predicar, se ve en nuestra manera de recibir la palabra del Señor, se ve en nuestra manera de rendir culto. No necesitamos decirlo, se ve. No me voy a decir que ustedes no se han dado cuenta que yo no veo bien. ¿Acaso tengo un letrero ahí que dice lo veo? No lo tengo. Y así nos ven los demás. Podemos engañar a los demás, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que enfocarnos y ir otra vez al Señor como pueblo de Dios y pedir perdón en el pecado que estemos, cualquiera que sea, para otra vez vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos, y no el diablo que quiere robarnos el gozo, destruirnos espiritualmente, matarnos espiritualmente. Pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida en abundancia, pero con el Evangelio. Por esa razón, en el versículo 35 dice, y dirán, aquellos pueblos que están mirando, y miraban a Israel, y nuestros vecinos que nos miran, las otras iglesias que nos miran, dirán esto. Esta tierra, dice, que era asolada, o sea, que era árida, que no tenía fruto, ha venido a ser como el huerto del Edén. Gloria a Dios. ¿Cómo se ha transformado un desierto en el huerto del Edén, que es lo más hermoso que ha podido ver en el mundo? Así es cuando el Señor, cuando venimos otra vez al Señor, y el Señor nos transforma de lo que no éramos nada a algo hermoso y bello. Y cuando escuchamos a nuestros hermanos cuando toman esa decisión, decimos, ¿cómo me encanta oírlo? ¿Cómo me encanta estar con él? ¿Cómo me encanta compartir con él? Me gusta estar con esta hermana. ¿Por qué? Porque es como algo hermoso en el espíritu. Pero eso es solo posible por el Evangelio en uno, grabado en uno, cambiando esos moldes viejos. Y ese año tiene que ser así. Tenemos que dejar esos moldes viejos. Sí o sí, absolutamente tenemos que dejarlo. Por esa razón es que dice en el versículo 35, y dirán las personas, esta tierra que era asolada ha venido, dice, a ser como huerto del Edén. Y también dice, estas ciudades que eran desiertas y también eran asoladas,
y también eran arruinadas. Están, dice, fortificadas las ciudades y también están habitadas. Mira lo que dice el 36. Y las naciones que quedan, dice, en vuestro alrededor, fíjese lo que dice, ellas sabrán que yo reedifiqué, dice, lo que estaba derribado, y yo planté lo que estaba, dice, perdón, no, se me acabó el versículo, aquí tengo otra página. Y yo, ¿dónde estoy? Desolado. Ok. Y yo, lo que estaba entonces desolado. Y también dice el Señor, yo, Jehová, dice, he hablado y ¿qué? Y lo haré. Y lo haré. Es el Señor la obra. Lo que está diciendo aquí en otras palabras es esto. Cuando nosotros otra vez nos enfocamos en el Evangelio, otra vez nosotros nos enfocamos en la misión que tenemos y no perdemos de vista el Evangelio porque ahora vive en mí, grabamos correctamente que Jesús es el Cristo, de ahí que nadie nos mueva, como me dijo el pastor. El primer año que vino el pastor de la iglesia, que siempre me olvido, alguien me dijo, pastor, acuérdese de la yegua, una yegua grandota, yeguán, ok, la iglesia de yeguán. Yo sí recuerdo, yo tengo que relacionar las cosas. Yo le pedí a él y le dije, pastor, no lo conocía, me con una traductora, me digo, pastor, por favor, denme un consejo. Y él me quedó mirando y me dice, pastor Uri, no importa lo que usted escuche, yo sé que no ve, pero no importa lo que usted lo que vea, no importa lo que haga, no se mueva del Evangelio que Jesús es el Cristo. Y yo no me muevo como una mula, no me muevo. No me muevo. ¿Quién me va a demostrar que Jesús no es el Cristo? ¿Acaso hay otro Cristo? Usted dice que yo tengo un gorrito, ¿verdad? Una vez fui al doctor y estaba con mi esposa y estaba esperando ahí en la sala de espera y un viejito me comenzó a mirar. Yo sentía la presencia que había ahí, pero sé porque soy viejito porque mi esposa me dijo. Y entonces, y luego se miraba y me dice, te está mirando el gorro. Y me dice, sí, me dice en inglés, Jesús es el Cristo. Y yo le dije en inglés, no hay otro. Ahora que venía en el aeropuerto, esperando a los hermanitos Cunes, estaba camino ahí para encontrarme con ellos y pasa una señora y me dice en inglés, amén por tu gorro. Pero ¿qué es lo que estaba leyendo? Que Jesús es y de ahí no nos movemos. De ahí no nos movemos. Entonces lo que está diciendo es que tampoco nosotros tenemos que decir, aquí lo que está diciendo en el versículo 36, es que tampoco nosotros tenemos que decir, oh, ahora sí estoy grabando el Evangelio, oh, ahora sí estoy muy bien con el Señor, ahora sí estoy con Emmanuel, ahora sí ya estoy aprendiendo, ahora sí me estoy edificando, ahora sí no tenemos que decirlo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de predicar, nuestra forma de cómo comunicarnos con los demás, habla de por sí solo. Así como habla de por sí solo cuando estamos lejos de Dios y nos ven como una ruina, como deshabitados, solos, y nos ven como tierra asolada, así nos van a ver cuando nos vean a nosotros, pero la obra lo va a ver el Señor. Me gusta lo que a José en Génesis 39, ¿se acuerdan? Cuando fue vendido él, Potifar dijo, nunca he visto Jehová está con José, un inconverso. Y luego el jefe de la cárcel también dijo, Dios está con este hombre. Faraón, ¿se acuerdan? También dijo, nunca he visto un hombre en el cual el Espíritu de Dios esté con él. Eso es cuando nosotros vivimos en la llenura y en la guía del Espíritu Santo, con el Evangelio bien grabado que Jesús es el Cristo en nosotros. Es así. Lo más hermoso es cuando un inconverso le diga a usted, que Dios está contigo. Y no un cristiano, un incrédulo. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo, ¿correcto? Isaías nos dice en Isaías 61, levántate. ¿Por qué dice levántate? Porque estás caído. Levántate y resplandece la luz del Evangelio. Resplandécelo. Pero tenemos que ir al Señor cada vez que entremos en pecado. Salgamos de ahí. Porque el Señor dice que viene a mí, yo lo haré. Y es una promesa que el Señor lo va a hacer. Tenemos que creer en el pacto. Un hermano, usted me compartía que estaba haciendo la tesis de Génesis 15. Seguro, es donde el Señor enseña realmente lo que es un pacto.
Dios es un Dios de pactos. Dios lo que dijo que lo va a hacer, lo cumple. Si nosotros no cumplimos nuestra parte como Abraham no cumplió, pero él lo cumplió. El Señor le dijo a Abraham, tráeme el sacrificio, mata este cordero, el otro cordero, tráeme 2 aves, pártelas en 2, y yo voy a venir con la antorcha, voy a pasar fuego sobre ellos. Y ya saben ustedes que él no cumplió la última parte de las aves, pero Dios cumplió su parte porque Él es un Dios de pacto. Si Dios dice aquí que si estamos arruinados por el pecado y confesamos nuestro pecado como pastor o como miembros, aún siendo remanentes, Él va a hacer el cambio. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que vivirla. Si estamos como una tierra árida que no estamos dando fruto con la evangelización del mundo, vayamos al Señor. Que Él nos limpie del pecado y nos va a hacer como el huerto del Edén. Él dice, yo lo haré, y allí no nos movamos. Y en el versículo 37, así ha dicho Jehová el Señor. Aún dice sobre aún seré solicitado, dice, por la casa de Israel. Quiere decir que cuando otra vez el Señor nos levanta, nos saca de la ruina, volvemos al Evangelio de Génesis 3:15, le estaba diciendo a Israel, otra vez van a venir a mí, otra vez vamos a ir con corazones limpios, otra vez vamos a ir al Señor con gozo, otra vez vamos a ir al Señor levantados otra vez. Y dice, van a venir a mí otra vez. ¿Para qué? Y dice, para hacerles esto. ¿Qué cosa es? Multiplicaré, dice, los hombres. ¿Cómo qué dice? ¿Cómo se multiplican los rebaños? Otra vez la bendición de Dios. Otra vez la respuesta de Dios. Otra vez. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, hermanos. Si no hacemos Ezequiel 36, va a llegar a usted a Ezequiel 37. ¿Sabe qué es, verdad? El valle de la oposición. ¿Tenemos que llegar a ese punto? No. No tenemos que llegar a eso. Para terminar, miren 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17. 2 Corintios capítulo 5 del versículo 17, ustedes ya saben esto de memoria. Dice el apóstol Pablo así. 2 Corintios, escucho, no veo, pero escucho. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en ¿qué? En Cristo, para él. De modo que si alguno está en Cristo, y ya toda vieja, todas las cosas son viejas, ya pasaron, las nuevas son nuevas, amén. ¿Y qué Cristo? De modo que si alguno está en Cristo. Cuando hablamos de Cristo no es solamente una palabra. Cristo para mí es aquel que Dios prometió desde Génesis 3:15, que venía el Cristo, el Mesías, que venía para salvarnos por la pura gracia, como lo salvó a Noé por gracia. El Cristo que venía, que teníamos que tener fe como Noé, que tenía que construir un arca en el desierto. Tenemos que tener fe en ese Cristo. No olvidemos que por gracia hemos recibido a Cristo. No olvidemos ese Cristo que en Éxodo 3:18 nos demostró de que por el sacrificio de sangre que fue el libre Israel de Egipto, y nosotros también por el sacrificio de su sangre derramada en la cruz, somos libres del pecado. Ya no hay pecado en nosotros. Pero el diablo sí trabaja, queriéndonos arruinar, queriendo vivir solos en medio de gente, queriendo vivir como improductivos. En otras palabras, el diablo quiere que vivamos en el estado del no creyente, siendo hijos de Dios. Tenemos que vivir en la bendición de los hijos de Dios. Vivir en el estado del no creyente como hijo de Dios, eso es religión. Vivir y disfrutar las bendiciones de Dios, de los hijos de Dios, eso es evangelio. Tenemos que entender que Cristo es aquel que vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Me encanta Levítico 14. Cuando el leproso, cuando era sano, tenía que ir realmente al sacerdote a limpiar de sus pecados.
y tenía que traer 2 aves y ponían una ave encima de la otra y la de arriba la agarraban del cuello. ¡Ah! El sacerdote iba abriendo en 2 y la sangre iba cayendo en la otra que estaba viva abajo. Y luego esta moría y esta llena de sangre. El sacerdote la dejaba libre, pero era libre por la sangre de Cristo. Cristo vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Y no tenemos que olvidar eso. Porque dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 17. ¿Qué es lo que dice? De modo que si alguno está en ¿quién? Cristo. Aquel que tomó mi lugar. Aquel que nació de una virgen. Ese Cristo. Si alguno está en Cristo, tenemos que estar dentro de Él. No olvidarnos lo que Él hizo por nosotros. Ese Cristo cuando nació y José iba a dejar a María, el ángel le dijo, tómalo, porque lo que está ahí es obra del Espíritu Santo. Ese niño pone el nombre Jesús. Ese Jesús, Él es el Cristo. Y eso es lo que confesó Pedro. Y eso es lo que confesamos nosotros desde ahora. Que Jesús es ¿quién? Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que movernos. Por eso que dice el apóstol Pablo bien claro, aquí en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasadas en el idioma del pastor Ryu. He aquí los viejos moldes pasaron. Ya pasaron esos viejos moldes. He aquí dice todas ¿qué? Son esas nuevas. Ponte el molde de Cristo. ¿Cuál es el molde de Cristo que el pastor Ryu dijo en el mensaje del año? El molde de Cristo, ahora nuestro molde, el nuevo molde es Hechos 9:15. Cuando el apóstol, Dios le dijo a Ananías, anda a donde está Saulo, porque el instrumento me es para que lleve mi nombre a todos. Ese es nuestro molde. Tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro molde. Quitémonos los moldes de bautista, los moldes presbiterianos, quitémonos todo eso. Y también quitémonos el molde de que coreano o no coreano, quitémonos eso. Una o no cura, quitémonos eso. Tenemos que ser instrumentos para el evangelio, para predicarle al pueblo de Israel, a los gentiles y aún a las autoridades, a los reyes. Ahí es donde estamos, hermanos. Por eso que no olvidemos. Si nos olvidamos, vamos a caer otra vez en la ruina. Qué triste venir a Corea tantos años y seguimos iguales. No podemos hacer eso. A veces nos dicen, oh, somos la solución de Latinoamérica, llegamos a Latinoamérica. Yeah, you're right. You're right. Seguimos iguales. Arruinados, asolados, sin frutos. Por eso lo bendigo en el nombre del Señor Jesús. Para que realmente este tiempo que ustedes estén en Corea, yo no voy a estar. Ya después, yo sé que muchos me han preguntado, ¿y por qué pastor? ¿Y por qué pastor? Ya se hablaré con ustedes si me dan el tiempo allá en Tegu, pero los bendigo para que realmente este año, de los 40 días que van a estar en Tegu, realmente puedan dejar esos moldes viejos y pónganse el molde nuevo, que somos instrumentos para llevar el nombre de que Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos ha dado de rendirte juntos, Señor. Ayúdanos a no solamente reunirnos a nosotros. El propósito no somos nosotros, la razón eres tú, Señor. Ayúdanos a no perder de vista que por la gracia tuya, aún con nuestras limitaciones, nuestras debilidades, y lo mucho que nos falta, tú nos has llamado, Señor, en este tiempo de restaurar tu evangelio, que Jesús es el Cristo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros no prediquemos solamente un conocimiento, sino que prediquemos tu palabra, que es viva y es eficaz y es poderosa, que sana, que hace la operación interna, que entra como una espada de doble filo al fondo de nuestro corazón para sanar nuestro espíritu, nuestra alma, aún lo físico, las coyunturas y los tuétanos, y aún nuestro corazón y la intención de nuestros pensamientos. Gracias por esa palabra, Señor. Gracias por tu evangelio. Y en el nombre de Jesús quebrantamos todos esos engaños y estrategias de Satanás para que nosotros no vivamos como incrédulos aún siendo tus hijos, sino para que disfrutemos, Señor, esa vida abundante que tú has prometido con tu evangelio a nosotros.
Gracias por llamarnos en este tiempo y bendícenos en los campos que estamos cada uno de nosotros. Y que desde ahí donde estamos, ya sea de Perú que vaya hasta el último en la tierra, de Panamá hasta el último en la tierra, de Costa Rica hasta el último en la tierra, nosotros de Virginia hasta el último en la tierra, Señor. Y en el camino nos vamos a encontrar como un equipo. Ayúdanos a seguir en la corriente de tu Evangelio. Te damos las gracias por este tiempo y todo lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a poner nuestro corazón, Señor, siempre enfocado solamente en ti. En Cristo Jesús. Amén.